Bueno, este es un video realizado para mostrar algo de mi vida a pedido del profesor Cáceres. Creo que sus alumnos, sus grandes alumnos de la ciudad de Dolores, por lo que me dijo, han leído algunos de mis cuentos o de mis novelas. Me llamo Mauricio Carlos Moday, nací en la capital federal, pero vivo en Citibel desde hace más de 30 años. Tengo la particularidad de que primero fui médico y cuando en mi juventud estaba estudiando era un ávido lector de ciencia ficción y de autores de terror y de misterio. ¿Qué sucede? Ellos me guiaron o me dejaron el granito de arena para que yo, cuando me hice adulto o empezara a dejar la medicina, empezara a escribir. Ray Bradbury, Isaac Asimov, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, H.P. Lovecraft y tantos otros pasaron por mis manos en esa lectura de fines de semana. Durante mi actividad como médico escribí muchísimos trabajos científicos, cerca de 50. Pero en el año 1991, un accidente al cual tuve que acudir por mi profesión, me llevó a escribir un relato del mismo. Fue a parar a un concurso que se llamaba De poetas y de locos todos tenemos un poco. El jurado, que era un eminente pediatra de Buenos Aires que firmaba con el seudónimo de Piolín de Macramé, me mandó una carta que me pedía por favor que siguiera escribiendo. Él, desgraciadamente, falleció en el año 93, o sea, un año después del concurso. Entonces yo lo que hice fue esperar a jubilarme, lo hice joven por el tipo de especialidad que tenía, y me empecé a formar en literatura. Me fui a España, estudié literatura, seguí leyendo a todos los más altos exponentes de la literatura universal. ¿Qué hice? En el año 97 escribo mi ópera prima. Se llamaba Salud, jueces y otros depredadores argentinos. Después hice un ensayo, hice un libro de cuentos infantiles, hice un libro de cuentos para adultos y los últimos 3 o 4 son novelas. Una de ellas de ciencia ficción y las 2 últimas de lo que se llama literatura negra, que es una rama de la literatura policial, pero con fundamentos sociológicos de protesta. Eso es novela negra. Estas 2 novelas últimas, que conforman una saga, ustedes van a ver mal los títulos porque al mostrarlos por la pantalla uno ve las letras como si fueran espejo. Estas son las tapas. La primera, que se llama La pajarera del diablo, y la segunda, que se llama La pajarera sumergida.
Previamente había incursionado en la ciencia ficción y escribí Incineración Interna. Incineración Interna, para que ustedes tengan idea, no es nada más que ciencia ficción. Pero yo pongo en la portada posterior, es ciencia ficción, pero es una realidad posible a corto plazo. La integración de la tecnología robótica con la biomédica y la biomecánica seguramente ocupará las páginas de millones de computadoras en un futuro cercano. Esta novela corta trata de fusionar hallazgos reales y ficcionados que llevarán al lector a tratar de definir el tema en pocas horas o días, dejando un triste sabor amargo simbolizado en la máxima que habría que permitir que los avances nos avancen para progreso de la raza humana. Quisiera que lo leyeran, es muy interesante. Comienza con un capítulo donde doy una especie de loa a los inmigrantes y dice, voy a leer un parrafito pequeño, porque ha dado el tiempo. Los colonos rusos de religión judía que habían llegado a Entre Ríos en la cercanía de la ciudad de Basavilbaso, alrededor de 1890, dejaron un legado importante en esa provincia y marcaron el comienzo de la inmigración en nuestro país. En su descendencia, varios nietos, bisnietos, terceras y cuartas generaciones, o aún más allá de los pioneros, se convirtieron en profesionales o investigadores de primera línea. Fueron los famosos gauchos judíos de Gershunov. Dejando de lado Incineración Interna, que es un interesante libro de ciencia ficción, por lo menos así lo veo yo, voy al relato de La pajarera del diablo. Este es un alegato social contra el narcotráfico. Esto está de moda en la actualidad, pero no está de moda, es que tenemos incluidos en nuestro territorio al narcotráfico. Entonces yo puse, La pajarera del diablo encierra dos de los más horrendos males de nuestra sociedad actual. Representa uno de los miles de barrios marginales, algunos de ellos con mucha gente de avería del conurbano bonaerense, lugar elegido preferentemente junto con Rosario por los narcotraficantes para vender su mercadería. Mientras los verdaderos contralores de los cárteles habitan en barrios cerrados y utilizan todo el efectivo del tráfico ilegal de estupefacientes en hacer más dinero y aumentar el narcotráfico, asesinando a mansalva o contratando sicarios para sus fines últimos, sin detenerse ante nada y ante nadie. La historia nos muestra a un triste empleado que en su psicosis antisocial construye un verdadero emporio de las drogas, culpando a la misma sociedad en sus desgracias, sin mirar las propias del ser humano y las miserias de su entorno, permisivo a todo y cada vez más ciego. Si me permiten, voy a leer un pequeño párrafo del prólogo que lo hizo la gran escritora Vilma Sastre y que es donde termina, dice, Mauricio Moday no intenta someter al lector a procesos deductivos que lo lleven a descubrir quién o quiénes son los culpables. Esta es la diferencia de la novela negra con la novela de detectives. Por ejemplo, Sherlock Holmes. Lo que interesa es la explicación del contexto y los motivos que derivan en barbarie, que en realidad violenta, que no solo surge implícita, sino que predomina. Para ello se vale de una mirada espejada que refleja el hoy y el ahora de un mundo desencantado, el espacio donde las minorías marginadas conforman la periferia miserable de la pajarera. Por último, y para no derivarle ya tanto tiempo,
La pajarera sumergida es un estudio realizado a profundidad con gran material bibliográfico y que, si ustedes ven, lo que tienen en pantalla es un submarino. Por eso se llama la pajarera sumergida. Es la nueva forma de transporte de la droga a través de mini submarinos que con muy pocas personas trasladan el narcotráfico al mar. Este submarino fue detectado en el Pacífico y llevaba droga desde Colombia hasta Venezuela. Cambiando un poco la expectativa, este segundo volumen de la saga de la pajarera está ambientado en la selva marginal, que pertenece al Río de la Plata y está situada, va desde Los Hornos, por ejemplo, hasta Berazategui. Allí hay un lugar muy parecido a lo que están los cárteles de Colombia, y por lo que yo hago una similitud con lo que pasó en Colombia con este tipo de eventos. Desgraciadamente, solo podemos denunciarlos de esta forma. Queda ahora, y creo que ya lo están haciendo, los gobiernos organizándose efectivamente para tratar este flagelo social que va a llevar a la destrucción de nuestra juventud. Un gran saludo al profesor Cáceres y a los maravillosos alumnos que lo siguen, que sé que son muchísimos y que tienen un afecto como yo lo tengo hacia él. Muchas gracias y que vivan los alumnos de Dolores.